Hola, ¿qué tal, señores? Esto es A1.8, hablamos de cine y estamos para hablar de una película que vi y me encantó. Y señores, si ustedes la ven, también los va a dejar fascinados porque es cine puro, un cine fantástico. Y es del maestro Paul Thomas Anderson, una batalla tras otra, one battle after another. Aquí está Ángel, un crítico de cine experto que sabe muy bien desglosar todo para hablar conmigo de esta película que está fascinante. Sabemos que Paul Thomas Anderson es un maestro del cine, de los directores americanos más importantes y relevantes de la época, de la época contemporánea. Y sale esta película con tonos bien políticos que en este entorno social global que tenemos, y principalmente en Estados Unidos, pega mucho, dice muchas cosas que resuenan con el entorno del momento actual. Es una película sobre revolucionarios que tienen que enfrentarse a las consecuencias de esa etapa que tuvieron de rebeldía en un momento de su juventud, que ahora los persigue tras ya varios años que pasó todo eso. Y primero, yo te conté ya que me encantó la película. Para a ti ¿qué te pareció? A mí me parece que es una película increíble. Paul Thomas Anderson nunca falla, que eso es algo muy interesante y un fenómeno muy especial en el cine moderno. Todas las películas de Paul Thomas Anderson, la peor película de Paul Thomas Anderson es la mejor de película de cualquier otro director. Claro Él que tiene sí. una incidencia, él es de nuestra generación, o la generación un poquito más anterior a la nuestra. Él es equivalente a Martin Scorsese, a Brian De Palma, viene de esa gran tradición del cine americano y la concentración que él le da a sus personajes, ¿no? Siempre, más allá de la trama, aunque en estas películas sí tenemos una trama más o menos concreta, más importante que la trama siempre son los personajes para Paul Thomas Anderson, que son personajes muy ricos. Y esto lo hemos visto desde Boogie Nights, Sí, Magnolia. recordemos que Paul Thomas Anderson es un director que con su primera película, que la hizo a los 26, A los 25 años, 23 años. 20, no, A los no, 23 cuando años hizo yo, Hard Eight. Sydney, o como mejor conocida como Hard Eight, la hizo a los 23 en años de edad. serio, y Boogie Nights fue como con 25. Boogie Nights 25, 26 por 26 ahí. por ahí, sí. Y ya un director que desde jovencito tiene una visión bien fuerte, o sea que eso pasa muy poco en el mundo del cine. Gente como Orson Welles y un grupo más selecto que es bien reducido que dentro de los que están ellos, son los pocos que han podido tener ese talento, ese despliegue de talento cinematográfico desde tan jóvenes. O sea que es un tipo que se nota que sabe cómo se hace buen cine. Sí, se sabe muy bien cómo hace el buen cine y como dices tú, siempre desde el principio tuvo una voz de Paul Thomas Anderson. Claro que va evolucionando, la va afilando, la va puliendo, pero esa voz siempre se mantiene presente y esa capacidad de tener atención a los personajes, las texturas de estos personajes siempre son muy, muy variados y muy dinámicos, no son solo una cosa, son varias cosas y esto, como está diciendo, en todas las películas de Paul Thomas Anderson lo hemos visto. Y sí, este es otro ejemplo de otra gran película de Paul Thomas Anderson. Claro que sí, aunque mucha gente que quizá la vio en el cine o ve el póster va a pensar, la película de DiCaprio. Yo entiendo de que el público reconoce más al actor que al director, Uh-huh. pero también eso ayuda a Eso la ayuda a que la película. gente vea la película, ¿no? Exactamente, y aquí les decimos que también el director es el principal responsable de que la película sea tan buena. Claro. Vamos a aterrizarlo para que Claro. la gente también No, entienda y hay que darle su ahí. aplauso a Leonardo DiCaprio, que actuó muy bien en No, la claro. película, que es un personaje paranoico y el personaje de Leonardo DiCaprio particularmente parece casi una caricatura, pero es divertido, es una caricatura como Bugs Bunny o el pato Lucas, en el sentido de que nunca le sale nada bien, tiene que saltar de aquí para allá y se cae. Tiene que dar una vuelta a la derecha, se va a la izquierda. O sea, no pega una y es algo... Y algo como carismático, porque es que él sigue intentando a pesar de que sigue fallando en el hecho de que está buscando a su hija, etcétera, etcétera. Pero es un personaje que sí, que es muy divertido. Y eso es algo que Paul Thomas Anderson siempre hizo bien. El balance entre la comedia y el drama. Y en este caso un poquito más la comedia y la acción. Que es una de las películas, porque le dieron mucho dinero para hacer esta película, una de las películas que tiene más sets de acción, set pieces de acción de las películas de Paul Thomas Anderson. Sí. Muchas persecuciones de carro, Claro que muchas sí. persecuciones a pie, disparos, etcétera, etcétera. Algo que en películas de Paul Thomas Anderson no es lo más común.
Claro, pero sí, lo igual maneja tiene igual. esas secuencias de acción, pero se sienten tan bien como justificadas. Están totalmente En mi justificados. mente, al verla, se sentía como una gran secuencia dividida en segmentos pequeños, que iban cada una conducida hacia la otra, hasta culminar en la magnífica escena de la carretera, Ujú. que hablaremos más de ella que en detalle más para adelante en el programa, pero sí, en general, esta maestría en la dirección de mostrar cada elemento de una forma tan chévere, y de ubicar bien los momentos de acción, eso, bueno, claro. La acción con los tiros es importantísimo, pero Sí, también claro. la tensión que se construía en cada escena, y Particularmente, con la música, con ese soundtrack del pianito. particularmente eso es lo importante, que tiene un sentido de atmósfera, de paranoia, que obviamente eso viene de la construcción de el guión en sí, que quizás podamos hablar después de el comercial al respecto. Pero sí, él mantiene muy bien ese sentido de tensión, o sea, es casi Hitchcockiano en el sentido de que siempre te mantiene a la espera de algo, y incluso en momentos cómicos, que hay bastante, al mismo tiempo tú tenías momentos cómicos y momentos tensos, y caminar esa línea es muy difícil, pero Paul Thomas Anderson se ve que lo hace con gran facilidad. En ningún momento yo dudo en este acto de malabarismo entre estos dos puntos. Se ve que es como que le salió muy fácil. Y eso habla de la maestría de Paul Thomas Anderson como director. Pero sí, particularmente esos elementos de la atmósfera, la tensión y todos los elementos encontrados que se encuentran en términos de trama de la película, que es algo que siempre Paul Thomas Anderson agarra. Algo muy central para Paul Thomas Anderson es la dinámica familiar. Lo trae en todas las películas. Pero esto es una película que también tiene de todo. Tiene traición, tiene muerte, tiene revolución, tiene contrarrevolución, tiene familia, tiene chiste, tiene vanguardia revolucionaria, tiene cotidianidades de solidaridad, tiene todo. Y nada se siente que está demasiado lleno. Sí es un mundo rico y dinámico, pero no se siente cargado, se siente real. Y es un mundo que, aunque sea un poquito distinto a Estados Unidos, ¿verdad? O sea, está un poquito elevado quizás en este pseudo realismo, es muy similar a la condición del estado de excepción, la persecución de prisioneros políticos, la persecución del ciudadano cotidiano en Estados Unidos del día a día. O sea, si uno ve unas fotos de Chicago hoy, o de DC, o incluso de Harlem, que está inundada de ICE, de estos paramilitares que son fuerzas de la Gestapo de Trump, uno ve muchas similitudes a lo que parecen en una película como One Battle After Another. O sea, es una realidad un poco separada de la nuestra, pero no por mucho. Y eso también le da una capacidad de servirlo como metáfora y un análisis metafórico. Entonces es algo muy rico como película y algo muy interesante en su totalidad. Así es, más que en un momento que la película sale con este mensaje revolucionario y Estados Unidos tiene tendencias que se asemejan mucho a las corrientes autoritarias de mediados del siglo pasado. Que no voy a decir nombre, pero ustedes saben cuál es. Yo los digo, son unos nazis. Continúa. Bueno, exactamente. Y vemos que también en la trama de la película aparece un grupo, una sociedad secreta de gente que valora mucho el color de su piel y su cultura de blancura por encima de todo. ¿Cómo se llama el grupo, Fabio? Eso lo hablaremos después de la pausa. Así que quédese con nosotros. En A1.8 hablamos de cine. Y seguimos aquí en A1.8, hablamos de cine, de la película Una batalla tras otra, One Battle After Another, del director Paul Thomas Anderson y el actor Leonardo DiCaprio. Pero también habían más. Teyana Taylor apareció poco, pero se la comió. Y señores, la revelación del año para mí es Chase Infinity. Es esa niña. No sé dónde la sacó Paul Thomas Anderson, pero es de inteligencia artificial. Fenomenal. No, jamás. No, jamás. Pero no, lo hizo increíble. Y también la participación de Champagne como el villano de la historia. Buenísimo. Steve Lockjaw, que es caricatura, igual que de la misma caricatura que es Leonardo DiCaprio de incompetente, esto es caricaturescamente malvado, Steve Lockjaw. Sí, y el personaje malvado, hipócrita, demasiado perfecto. Es muy fácil odiarlo, ¿no? Entonces crearon un muy buen personaje con Steve Desde que apareció la primera vez yo dije, esto es un villano, este va a ser un palo. Este es malo, este tiene que ser malo. Lo hizo muy bien, pero también
Benicio del Toro. Benicio del Toro también tiene una participación un poco breve, pero igual Increíble. es increíble. Buenos 20 minutos. Y hay que mencionar que él utilizó una frase célebre de República Dominicana, de Juan Luis Guerra, en una escena que hasta yo dije, ¡hey, güey! Que le dice a DiCaprio, tranquilo, Bobby, tranquilo. Tranquilo, Bobby, Dije, tranquilo. "Oh". Sí, no, y eso es algo, Hasta ahí estamos. es algo El muy dominicano es interesante. global. Pero eso es muy interesante, o sea, de todos estos personajes que son, como dijimos anteriormente, muy ricos, muy complejos. Y hablo un poquito también de la trama de la historia. Hay personas sabrán o no sabrán que esto es más o menos una adaptación suelta de un libro de Thomas Pynchon que se llama Vineland. Cuando uno ve la descripción del Un libro... momento, la Ángel, que descripción yo no de- estoy tan avanzado en esa clase de literatura. ¿Quién es Thomas Pynchon? Thomas Pynchon es considerado uno de los en la literatura moderna americana, uno de los mejores escritores. Él ha escrito libros como Gravity's Rainbow, que es considerado como uno de los mejores libros de ficción del siglo pasado. Crying of a Lot 49, Vineland, Inherent Vice. Inherent Vice, como sabrás, Paul Thomas Anderson hizo una película una basada en película, ese exacto. libro. Pero la película de Inherent Vice es mucho más cercana a lo que es el libro. Lo que agarra Paul Thomas Anderson de Vineland, similar a lo que hizo con There Will Be Blood, que es una adaptación del libro de Tom Sinclair que se llama Petróleo, agarra como elementos que él le gusta, e incluso le cambia todos los nombres a los personajes, pero mantiene algo muy pinchoniano, que todos los nombres son ridículos. O sea, por ejemplo, les cambia los nombres, pero el nombre de el interés amoroso de Leonardo DiCaprio es Perfidia Beverly Hills. Perfidia Beverly Hills. El nombre de Leonardo DiCaprio es Ghetto Pete, que después el alias, sí, Ghetto Pete, Jungle Pussy. Sí, el nombre de Champagne es Steve Lockjaw. O sea, son nombres casi ridículos y eso también le da como una pequeña separación de nuestro mundo, mientras al mismo tiempo revela las propias condiciones del mismo. Pero sí, tanto en los escritos de Thomas Pynchon siempre hay un elemento de paranoia, pero una paranoia que está validada en algo, porque tiene un poco de eso de la cultura y contracultura hippie, pero no es una paranoia en vacío, es una paranoia real. La gente se siente paranoica porque sí, los están viendo, los están buscando, los están investigando. Eso es algo que nosotros vimos en Inherent Vice, con el detective que interpretado por Joaquín Phoenix, que sí, que había una conspiración. Y en esto también lo mismo, es un sistema de persecución completo que tanto la policía como los militares están confabulando contra la población, y hay grupos oscuros, de los cuales todavía he mencionado uno, que después le decimos el nombre, que están confabulando contra los poderes de la democracia y la libertad en servicio al capital y al racismo, a la xenofobia y al fascismo, Y ¿no? todo esto mientras se da una serie de protestas, que hay una escena muy importante de la película que muestra la protesta de un grupo de inmigrantes, mayormente de México, que hacen protestas contra las deportaciones. E incluso hay una escena importantísima en la cual la policía va e invade un hogar, un lugar donde se están albergando muchos inmigrantes, y tienen que escapar por túneles subterráneos y una cosa bien interesante. Una cosa que puede aparecer en CNN o en MSNBC Que en pueda cualquier parecer, momento. que se siente real, y porque se ha visto Se ha los visto. casos. Pero sí, eso es interesante también, o sea, porque estos dos elementos, porque hablamos del personaje de Leonardo DiCaprio, que eso, como dijiste al principio, era como de una antigua vanguardia revolucionaria, de un grupo The revolucionario. French 75. Que eso, liberaban inmigrantes, atacaban bancos, pero era una pequeña vanguardia revolucionaria. Pero también vemos el acto revolucionario de la solidaridad de la comunidad en sí. El sensei no es un revolucionario profesional, sino es alguien que quería ayudar a su comunidad. Y a través de estas diferentes redes de solidaridad se permite estos pequeños actos de rebelión y de liberación. Y también hace como una contraparte dialéctica importante, que sí es cierto que hay los poderes fácticos del fascismo, del control, del capitalismo, etcétera, existen y tienen sus redes y tienen sus manos en todos lados, pero al mismo tiempo las redes de resistencia también existen de esa manera, donde, como dijo Michel Foucault, donde hay poder y resistencia del poder, y siempre a través de estos elementos de resistencia, que no tienen el poder militar o de dinero, pero sí tienen el poder de la masa del pueblo, a través de estos elementos de solidaridad, existe una posible confrontación, si no fuera una destrucción total y absoluta. Entonces sí, Paul Thomas Anderson agarra ese proceso dialéctico y agarra esta visión solidaria con pueblos migrantes, pueblos precarios, y el mismo proceso de la solidaridad y la empatía revolucionaria, y los pone en
conflicto directo con estos personajes casi caricaturescos, representantes y avatares de el militarismo, el racismo, el fascismo y el capitalismo. Eso lo hace muy interesante. Y como todo, Paul Thomas Anderson creo que le hizo la película para mí porque incluye pequeñas cosas aquí y allá que uno como crítico de cine de izquierda uno lo aprecia. Ay, Leonardo DiCaprio estaba viendo la batalla de Argel. Mira qué coincidencia que hablamos de esa película aquí. Entonces ahí, Leonardo DiCaprio estaba viendo la batalla de Argel. Ay, la contraseña cuando tienen que hablar una persona entre otras es la canción de Gil Scott Heron, La revolución no va a ser televisada. Cosas así que uno lo nota, que no todo el mundo lo tiene que notar, pero para el que lo nota crea un mundo más rico, ¿verdad? Y es interesante porque cuando vemos la batalla de Argel, sí es una película sobre una revolución. Exacto. Y esto a su propia manera también es una película de un acto revolucionario. No, entonces sí, es algo que es muy dinámico, muy rico, y todos estos personajes lo que hacen es eso, sumar más a un mundo tejido y complejo. Es como una gran alfombra, que todo lo que está tejido ahí, sea distinto, sea similar, añade a la suma de su totalidad. Y a través de este punto vemos no solo la totalidad de la película, pero también la totalidad de la metáfora de nuestras condiciones sociales en las que existimos. Claro, como dije anteriormente, con una pequeña elevación, con una pequeña diferencia, pero tan mínima que se pudiera considerar documental, ¿no? Entonces, eso en los términos temáticos, que son interesantes de las películas, pero también creo que deberíamos hablar de los elementos técnicos que son increíbles y muy precisos, y Paul Thomas Anderson en su zeitgeist y en el punto más alto y el clímax de su desarrollo como director. Bueno, es que en esta vez es que le dieron más dinero. Le dieron 150 millones de dólares. Warner Bros. Le dio al mundo. Y bien hecho, que le den dinero a la gente que sí le puede sacar el provecho. Mira, cada cierto tiempo aparecía un plano que me dejaba loco. Yo decía, Dios mío, ¿cómo él hizo eso? ¿Cómo él pensó en esto? Y la mezcla de varios elementos que Paul Thomas Anderson hacía en el pasado. Al principio de su carrera, él tenía una tendencia de hacer mucho estética, ¿no? Que lo hacía muy bien en Boogie Nights, en Magnolia. Y después, cuando llega un poquito más tarde en su carrera, como películas como The Phantom Thread, es un poquito más estático. Aquí es una combinación entre lo estático y el movimiento, ¿no? Y también un modernismo visual muy interesante, que podemos hablar en el tercer segmento al respecto, que es una de las últimas escenas, que es como este sentimiento de montaña rusa, que es una relación del modernismo técnico muy bien realizado. Y algo que siempre es perenne en las películas de Paul Thomas Anderson por mucho tiempo, que es la participación de Jonny Greenwood como el compositor de la música. Y que es alguien que Jonny Greenwood, a pesar de que yo tengo mis problemas encontrados con el señor Jonny a nivel ideológico, no hay que quitarle la idea que es uno de los mejores compositores de música para cine de todos los tiempos, porque entiende muy bien la tarea que se le da. Claro, mira, la música es increíble, es demasiado buena y es tan acorde con las escenas que tiene. Y también con eso te diré que como se dice, como se cree en la iglesia, uno odia el pecado, no el pecador. No el pecador, sí. Exacto. Quizás el tipo que te piensa cosas raras, pero si hace sus cosas, hay que darle su arte lo sacamos, separamos el arte del autor. No, hay que darle sus rosas, y yo tengo mis problemas con él, pero la verdad es que desde que él comenzó a trabajar con Paul Thomas Anderson, que creo que la primera película que él comenzó a trabajar con Paul Thomas Anderson fue There Will Be Blood. Desde ese momento, que él tuvo que haberse ganado un Oscar por eso, pero se lo robaron en esencia. Él entiende como de una manera tan bien anacronista, no es que la música suena como en el periodo que está, es una música como de alienígena casi, pero existe exactamente para representar un tipo de sentimiento, un tipo de emoción, un tipo de pensamiento que se mantiene perenne en la película, que es, por ejemplo, este sentimiento de tensión y persecución, ¿no? En una escena que nosotros vemos que es muy larga, que es cuando se están movilizando, donde van a tratar de agarrar a los inmigrantes, y se tienen que movilizar de casa en casa y de hueco en hueco y de techo en techo, una escena bastante larga, que tiene mucha comedia, pero ese sentimiento, esa repetición que parece casi como si fuera Philip Glass,
da ansiedad. Yo estaba en el cine y yo estaba ansioso. Sí. Y hay escena, y era una escena divertida, porque este se cae y tumba unas cortinas. Sí, pero te y ponen le el dan plano una de que la policía viene, se acerca, toca la puerta, tumban en el puerta muchas de entrada. cosas. Sí, Y es entonces, increíble. y la música hace que, aunque sea divertido, o sea, yo estaba incómodo durante la película en esos momentos. O sea, tanto me afectó mi espacio como libidinal. No sé, era algo muy interesante. Bueno, hablaremos más de esto tras la pausa, así que quédese con nosotros en la 1.8. Hablamos de cine. Y continuamos en la 1.8, hablamos de cine sobre la película de Paul Thomas Anderson, One Battle After Another, una batalla tras otra, que la escena principal, la escena magistral que yo me agarré la cabeza así, casi me paro, es una escena de persecución en una carretera montañosa, que a simple vista debería ser algo normal. Cualquier otro director del mundo hubiera grabado eso normal, como cualquier otra persecución, pero por alguna razón o por alguna idea genial de inspiración de la musa, no sé qué fue lo que pasó, ese hombre decidió hacer una secuencia de acción que, así como la carretera sube y baja, la cámara también sube y baja y te da esa sensación de vértigo, de adrenalina, en una persecución que ya de por sí tenía alto riesgo y era de mucho peligro. Te la pone mucho más, se exacerba esa emoción con ese increíble movimiento de la cámara que sube y baja como si fuera una montaña rusa. Es que todos somos mediocres alrededor de Paul Thomas Anderson, de verdad. Porque esa escena es muy interesante, ¿no? Por un sinnúmero de razones. Número uno, tiene un poquito de algo de por ejemplo, de Vértigo de Alfred Hitchcock, cuando Scotty está persiguiendo el carro de Madeleine, ¿no? Tiene un poquito de eso. Tiene un poco, claro. Tiene un poquito de eso, pero más allá de eso, porque la escena es interesante, número uno, en términos técnicos. Este sube y baja es como una montaña rusa y nos dice a nosotros, visualmente, bueno, que hay una subida y una bajada de emociones. Ya eso es como el primer elemento técnico que uno siente viéndolo. Número dos, es lo que ve el carro, o sea, es también una visión es punto de vista, es claro, un punto que de sí. vista, ¿no? Entonces, es una escena casi perfecta, porque el elemento técnico, vamos a ponerlo así, ideológico de la toma, lo que quiere representar la toma, es al mismo tiempo lo que ve el punto de vista. Entonces nosotros no solo estamos participando en esta persecución, número uno, pero sino también participamos emocionalmente en la persecución. Y por eso ese para arriba y para abajo nos habla de esa caída, de esa subida, de qué puede pasar, qué va a venir en la próxima colina. Y en la última colina, bueno, pasa un clímax ahí de la película. Pero es que nos mantiene siempre arraigados a ese punto de vista, tanto ideológico como realista. Entonces, por eso es una de las grandes escenas del modernismo en el cine. No es solo forma siguiendo contenido, sino que es forma y contenido al mismo tiempo. Algo que es increíblemente difícil de hacer. Y Paul Thomas Anderson lo hace porque toda la película está llena de buenas escenas. Y esto es otra más de una lista de buenas escenas. Sí, es que siento que siempre él tiene una escena en particular, que es la escena de la película, que todo lo que pasó antes es conduciéndote a este momento, a esta escena particular. Se construye perfectamente la escalera hasta llegar hacia ese momento de clímax principal. Y no es un gran set piece tampoco. No, es una persecución normal. Es una presión de dos carros que van más o menos rápido. Exacto. Y se siente como si fuera... como si hubiera un riesgo mortal, el fin del mundo. Se siente, la emoción. Siente que le puede haber una caída en la próxima. O sea, de repente, como dices tú, ahí se acabó el mundo en la próxima esquina. En la próxima esquina, exacto. En la próxima en el próximo descenso, exacto. Se siente así. Entonces, conseguir tanta riqueza en una sola toma de ese aspecto, de modernismo como eso, contenido siguiendo función y siguiendo la imagen, en una síntesis tan pura, solo habla de la genialidad, del genio de Paul Thomas Anderson. Y claro está la historia, etcétera, etcétera, pero solo como ese elemento técnico, solo ver esa escena
ya utilizaste el precio de la entrada. ¿Me entiendes? Solo con ver esa escena tú dices, no está bien, valió la pena. Y es una película de 2 horas y 40 minutos, y esos son 6 minutos de la película, y los otros 2 horas y 34 minutos también son muy buenos, pero solo por eso tú dices, no, estamos bien. Bueno, pues bueno, sí, si tú la sacas de la película y la ves como una pieza, como la escena en sí, Sin en Indubeca solitario, me lo pone un sin nada comercial. más. Yo vería ese comercial de Indubeca todos los días, yo lo buscaría en YouTube. Claro, exactamente, porque se entiende. Visualmente, a nivel de cine, visualmente se entiende todo. Vemos a la chica con las manos atadas manejando, desesperada. Vemos el hombre que la persigue en el vehículo azul. Y vemos a su padre atrás que también trata de perseguirlos desde lejos, pero mucho más lejos, tratando de alcanzarlos. Y eso... Tú entiendes lo que pasa, tú piensas, mira, ¿qué pasó? Una persecución. Tú estás exactamente, tú sabes dónde exactamente estás en la geografía de la persecución, en la geografía del perseguido y el perseguidor. Y la relación entre ellos y las emociones que involucra cada cosa. Eso es si la sacamos en solitario de la película. Ahora, en su contexto, con todo lo que precedió ese momento, se enriquece muchísimo más. Que tú entiendes la presión y ver cómo cada acción que ves en la película te llevas a ese momento, y cuando ves el momento y entiendes que por qué todo lo que pasó antes pasó así, tú te quedas fascinado porque es un orden perfecto y hace que yo me quedé sin palabras yo todavía no, de lo genial que todavía puede me ser está costando una película. ver la película en el sentido de también otra vez ya. También hay algo que decir corto sobre la película, que la verdad, aunque está muy bien, como decirlo, estructurada, sí juega mucho con las estructuras narrativas en sí. Se siente menos acto 1, acto 2 y acto 3. Juega más un poquito con... hace un pequeño borrar de las líneas entre los actos y la interacción entre dichos actos. Se siente casi como un acto único, ¿no? Y eso es algo interesante porque Paul Thomas Anderson está evolucionando cada vez más, incluso a entender el acto narrativo de una manera en su totalidad y no por partes, ¿no? No es la suma de cositas, es el todo, es holístico, es tanto arriba como abajo, es alquímico de una manera u otra. Es una película en su totalidad y no una película por actos. Y eso es algo como un desarrollo del cine narrativo particularmente, es creo que un gran salto y un gran salto importante. Muy importante. Y aunque parezca que lo es muy fácil, no lo es. Y creo que pasará mucho tiempo para que la gente estudie ese estilo y logre replicar algo así. Pero señores, nos hacía falta como por lo menos 2 horas más para hablar de todo lo que hay en la película, pero ya no hay más tiempo, así que eso fue todo por hoy. Aquí en la 1.8 hablamos de cine.